iglesia, no sé el nombre exacto, Iglesia Cristiana Bautista Cristiana, no sé, y así, que está en Las Niñas, ahí en Atizapán, muy cerca de donde está la Iglesia Cristiana Águila, donde pastoreo, y tuvimos la oportunidad de estar ahí prácticamente toda la mañana, predicando la palabra de Dios y enseñando, ayudando a los hermanos. Y bueno, fue un privilegio estar ahí. Y bueno, gracias a Dios por ello. Hoy tengo la oportunidad de regresar con ustedes. Y créanme que me gusta, me da mucho gusto estar aquí. Me oigo más yo aquí. ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, me estoy hablando aquí. Pero bueno, el día de ayer salimos con. El día de ayer con una familia de la iglesia fuimos. No sé si ustedes conozcan el lugar que se llama Marcos del Sitio, acá por Tepozotlán, acá por Cuautitlán, arriba saliendo hacia Querétaro. Un lugar muy hermoso, muy hermoso, pero vayan preparados para caminar si es que quieren ir. Es hermoso el lugar, la verdad, uno puede contemplar las maravillas de Dios y cómo el hombre lo ha transformado para la diversión de uno, el descanso. Y la verdad es un lugar hermoso, un lugar muy, muy hermoso. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de contemplar la palabra de Dios, también hermosa para nuestras vidas y un gran alimento para cada uno de nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo su dirección, su guía, su ayuda para entender su palabra. Gracias, Señor, muchas gracias te damos, Padre, porque tenemos la oportunidad no solo de reunirnos, Señor, para reconocerte a través de los cantos, de las alabanzas, sino también, Señor, con el propósito de poder escucharte, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y porque de esta manera, Señor, a través de la predicación de tu palabra, Señor, queremos y deseamos, Señor, exaltar tu nombre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor, no solo para tener más conocimiento de ella, sino también, Señor, para poder vivir, Señor, en consecuencia con lo que vamos a aprender hoy. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y sé con nosotros, Señor. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Te invito a abrir tu Biblia, por favor, en el capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1. Este es un salmo muy, muy interesante, muy interesante. Ojalá lo pudiéramos haber estudiado completo, el salmo, perdón, este capítulo de Romanos. Es muy interesante, es un capítulo, una carta muy importante que todo cristiano debería de estudiar, deberíamos de conocer de forma completa. Hoy por tiempo vamos solamente a estudiar del verso 28 al verso 32. Romanos 1 del 28 al 32. Voy a dar lectura de este pasaje, de este pequeño pasaje. Dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Imagínate que Pablo acaba de describir la condición del pecador, de un hombre pecador, la condición de un hombre pecador. Es como si hubiera llegado un enfermo delante de un doctor. Todos hemos ido a un médico a hacer una revisión, un chequeo, lo que sea, y llega el enfermo delante del doctor, y entonces el doctor le hace un diagnóstico a este enfermo y le empieza a decir: bueno, usted tiene cáncer, usted tiene un enfisema pulmonar, usted tiene gastritis, colitis, usted tiene problemas de presión alta, usted tiene diabetes, usted tiene, díganme más, y le agrega 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 enfermedades. ¿Qué hubiera dicho esa persona? Pues ya, de aquí a la muerte. Bueno, Pablo está haciendo exactamente lo mismo
con el hombre pecador, exactamente lo mismo, indicándole al hombre pecador que la única solución, y a lo largo del libro de Romanos lo vemos, es la fe en Cristo, la fe en Cristo. La única manera de ser justificado delante de Dios por su gracia es la fe en Jesucristo. Y obviamente pues el cuadro no es muy alentador, no vamos a hablar de un tema muy alentador. En realidad lo que vamos a ver aquí en este pasaje son 4 aspectos divinos de la sentencia de Dios al pecado. 4 aspectos de la sentencia divina al pecado que debes evitar en tu vida santa delante de Dios. 4 aspectos de la sentencia divina al pecado. El primero, la ignorancia humana. El segundo, la pecaminosidad humana. El tercero, la práctica pecaminosa humana. Y el cuarto, la complicidad humana. Quiero que vayamos a brevemente ver el capítulo 1, verso número 18. Ahí mismo. Este libro de Romanos es prácticamente una especie de sermón que Pablo le predica a la iglesia, ¿ok? Y entonces dentro del sermón, el objetivo de Pablo es predicar el plan redentor de Dios a través de toda esta carta. Prácticamente hasta el capítulo 14, todo esto habla del plan redentor de Dios. Pero aquí en el capítulo 1, observa la primera frase, verso número 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo no habla del amor de Dios. Pablo no va a hablar de que Dios es un Dios bueno, misericordioso, que perdona. Lo primero que habla Pablo allí, habla de la ira de Dios. ¿Por qué está airado Dios? Bueno, Dios está airado contra el pecador a causa de su pecado. Obviamente, y leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero Dios está airado, Dios está enojado, y Dios va a traer su ira divina ante el pecador. ¿A causa de qué? A causa de su pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es la falla a la estándar de santidad de Dios. La palabra en griego es amartía. Esa es la palabra en griego para pecado. La palabra se usaba en los Juegos Olímpicos con el arco y la flecha, y la diana que ponen para el blanco. Fallar a la diana, a esos circulitos concéntricos, fallar a la diana era amartía, era un errar al blanco. ¿Okay? Ahora, pecado en el aspecto espiritual es fallar al blanco, al estándar de santidad de Dios. Ahora, qué bueno que el estándar de santidad de Dios no soy yo, porque sería bien fácil atinarle. El estándar de santidad de Dios es Cristo. Por lo tanto, todo aquel que no apunte exactamente a ese estándar de santidad es un pecador. Eso significa, y lo dice Pablo un poco después, por cuanto que todos pecaron. Y bueno, eso de todos pecaron allá ellos, no, todos pecamos. Entonces nos incluimos nosotros fallando a ese estándar de santidad de Dios. Triste, ¿no? Pero bueno, es una herencia de Adán y Eva. Una naturaleza pecaminosa que heredamos de ellos y que hoy nos hace a nosotros pecar. Mi niña tiene 3 años, la conoce. A mi niña yo no le enseño a mentir. No tuve clases para enseñarle a mentir. Tampoco le di clases para enseñarle a hacer berrinches, para enojarse, para pegar, para ofender a su hermana. Pero bien que lo hace, ya se graduó. Bueno, lo mismo nos sucedió a todos nosotros. Ese bebé que está ahí sentado, no le van a enseñar a mentir. ¿Verdad que no le va a enseñar a mentir? No, ningún padre es eso. Pero al final, conforme va creciendo el hijo, su tendencia natural a pecar lo va a hacer un pecador. Con una vez es suficiente. No tiene que violar toda la ley de Dios para ser un pecador. Con uno es suficiente. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Dios dice, el hombre es pecador, mi ira es contra ese pecado del hombre,
y mi ira va a ir contra ese pecador que merece la muerte. Pero lo que sucede es que Dios empieza a dejar al hombre pecar y pecar y pecar. Observa, por favor, verso número 24. Por lo cual, me regreso un poquito. El hombre lo que hace es que Dios se muestra en la naturaleza, y lo que hace el hombre es, en vez de buscar al Dios de la naturaleza, pone dioses, ¿no? El Dios sol, el Dios lluvia, el Dios fertilidad, el Dios abundancia, el Dios muerte, y en vez de buscar al creador de eso, le ponen títulos a cada uno de estos. Eso sucede en nuestra cultura prehispánica. Nuestros antepasados, ninguno aquí es europeo, aunque somos mezcla, pero ninguno es europeo de nacimiento. Por lo tanto, nuestras raíces prehispánicas, allá nuestros ancestros en eso creían, y tenían un dios Tlaloc, dios de la lluvia. Vayan ahí a la Museo de Antropología, hay un piedrota con el Tlaloc, ahí está enfrente de la entrada, ¿no? Entonces, eso hizo el hombre, y dice poco después, verso 21, ahora sí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Y entonces se vino la idolatría. Y dice verso 24, después de que el hombre se vuelve un idólatra en vez de buscar a Dios, 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios dice, ¿tú te quieres ir por los ídolos? Y dice, los entregó, los soltó. La palabra en griego podríamos traducirla como que los soltó. De alguna manera los tenía controlados, hasta que Dios dijo, ¿tú quieres ídolos? Adelante, vete con ellos. Y Dios los soltó. Pero no es la única vez. Verso 26, por esto Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún, esto no sucede hoy, esto está hablando Pablo de la iglesia ya en Roma, siglo I. Observa que esto es lo mismo que pasa hoy, se lo dijo Pablo a los romanos allá por el año 50 y tanto, 60. Pero observa qué es lo que está haciendo el hombre después de que Dios lo entrega. Dice, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué sucedió? Dios primero los soltó y dijo, adora a quien quieras, haz con tu vida lo que quieras. Entonces el hombre se vio libre y dijo, voy a hacer lo que yo quiera. Y empezó a hacer lo que quiera, y Dios dijo, ¿quieres hacer lo que tú quieres? Y dice que los abandonó otra vez, los volvió a entregar, pero ahora el grado de pecaminosidad del hombre fue tal que las mujeres, dice, cambiaron el uso natural, y los hombres cambiaron el uso natural al grado de que empezaron a tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso se llama hoy, en nuestros días, homosexualismo, lesbianismo. Y si estuviera aquí alguien que está cuidando los derechos de los seres humanos, me podrías meter a mí a la cárcel por hablar de que ellos son pecadores, punto. No nacieron, si tú tienes un primo, un tío, un sobrino, un vecino, es un pecador, no nació, es un pecador. El grado que Dios habla de ellos es pecado, y Dios dice, los entregó, los soltó, para que hicieran todas estas perversiones. Hermanos,
nada más es cosa de ver un poquito lo que están diciendo. Ahora ya no es solamente homosexualismo y lesbianismo, ahora son bisexuales, transexuales. Bueno, hay como 40 diferentes, sí. Hay como 40 diferentes formas de ver la vida sexual del hombre y la mujer, cuando la Biblia habla de 2: hombres, mujeres. Todo lo demás fuera de eso es pecado. Y diríamos, bueno, el diagnóstico es terrible y Pablo no ha acabado. Vamos al verso número 28. No ha terminado Pablo. Verso número 28. Y el punto 1 de nuestra predicación: la ignorancia humana. Y como ellos, está hablando de los mismos hombres que primero entregó a una mente reprobada, luego los entregó a la concupiscencia de sus cuerpos, y dice, como estos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Pensaron que no valía la pena seguir a Dios, pensaron que ellos estaban bien, pensaron que pues no, es natural. Oye lo que dice, ¿no? Así nació, pobrecito, es normal que sea así. No lo tachen de pecador, eso es discriminación, eso es hacerlo menos. Dice, ellos pensaron que no valía tener en mente a Dios, no valía la pena voltear a ver a Dios, no valía la pena ver las formas, la orden de Dios respecto a su vida. Y dice, ellos solamente buscaron un camino torcido, un camino incapaz de discernir y juzgar la verdad de Dios. Y dice, Dios los entregó, la tercera vez que los entrega. Ya llevamos 2, esta es la tercera vez que Dios los entrega. Y dice, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es esto de una mente reprobada? Bueno, la mente sirve para pensar, para razonar, para hacer un proceso racional de las cosas, entenderlas y poder juzgar si es bueno, si es malo. Por ejemplo, ninguno de nosotros metería un dedo en el contacto de la luz, pero el bebé sí. Cuidado. ¿Por qué sí lo haría? Porque él no entiende todavía el peligro de hacerlo. Pero si le digo al hermano, pues pruébele, tal vez no se electrocute, ¿qué va a pasar? Va a decir, no, yo no meto. Tenemos una mente que nos sirve para pensar. Pero dice aquí que Dios los entregó una mente que tiene una característica: su mente está reprobada. Bueno, un estudiante, ¿qué significa que alguien reprobó? No pasó la prueba, no califica, no tiene la capacidad para ¿qué? Pensar, razonar. Y dice, Dios los entregó una mente reprobada, inútil, carente de valor, incapaz de entender. Y no es solamente que Dios de forma arbitraria los reprobó, sino que es consecuencia de sus actos. No tomaron en cuenta a Dios, se fueron tras los dioses, hicieron cosas que no convienen, cambiaron la forma natural del hombre y la mujer. Y entonces dijo Dios, bueno, suficiente, haz lo que quieras de tu vida. Y los reprobó. Dice al principio, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y contrario de aprobar es reprobar. No aprobaron a Dios, no buscaban a Dios, no buscaban el consejo, la guía, la dirección de Dios. Y entonces dice Dios, bueno, yo te voy a reprobar. Tu mente queda total, absoluta y completamente reprobada. Y bueno, nada más es voltear a ver al mundo allá afuera. Voltealo a ver. Escucha las noticias. Pon atención a las noticias. Lee los periódicos. Bueno, no lo recomiendo mucho, hermanos, porque en vez de noticias hay mujeres encueradas. Pero oigan noticias, vean televisión, escuchen, pero no escuchen solamente de aquí para acá, sino escuchen y entiendan. Eso habla de un hombre pecaminoso. ¿No has visto las noticias? Miles de mujeres violadas, maltratadas, usadas, compradas, vendidas y demás. ¿Lo has visto? ¿Sí? Todos los días. Aunque no nos pase cerca,
Todos los días pasa. Miles de mujeres, niños, ancianos golpeados, violentados por hombres, por mujeres, por madres, por esposos, por maestros, por compañeros de la escuela. ¿Pasa? Sí, sí pasa. Y todos lo vemos. Hombres, mujeres, niños, ancianos muertos, asesinados, golpeados por robarles un celular. Todos los días pasan. Todos los días pasan. Y lo único que estamos viendo es esa pecaminosidad del hombre en su grado, no máximo, porque yo estoy seguro que puede lograr mucho más el hombre pecador, pero en su grado hoy. ¿Lo has visto? Velo. Velo. Esta mente que rechaza a Dios es una mente reprobada, pero dice el mismo versículo, para hacer cosas que no convienen. Cosas contrarias a la santidad, ese estándar santo de Dios, cosas contrarias al amor a los prójimos, cosas contrarias a esa vida espiritual, a esa vida del creyente que Dios desea. Y solamente porque Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó y entonces el hombre simplemente hace lo que quiere. El problema del hombre no era la falta de oportunidad de conocer a Dios, ni es esa, ni es esa, porque hay iglesias en muchos lugares, hay cristianos en muchos lugares que están predicando a Cristo. Espero que tú estés haciendo eso. Hay mucha gente predicándolo, simplemente la gente no quiere conocer a Dios. Están las puertas abiertas, hay mandas, invitaron al curso de verano, ¿no? No sé cuántos hubo, al rato nos van a dar las cifras, pero hermanos, hay gente que no quiere conocer a Dios. Los tienes cerca y en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en la calle, ¿no? Tu vecina, tu vecino, tu patrón, tu jefe en el trabajo. Simplemente no quieren conocer a Dios. Están totalmente rechazando la oportunidad de conocer a Dios. Esa es la condición del hombre. Segundo aspecto, la pecaminosidad del hombre. Y observa la lista, y yo estoy seguro que Pablo se detuvo y dijo, bueno, con esto es suficiente. Este es un buen ejemplo de todos esos pecados que va a haber en el hombre. Pero no es exhaustiva, solamente un ejemplo. Y vamos a considerar cada uno de estos pecados, porque es importante hacerlo. Es muy importante hacerlo. Dice el verso 29, estando atestados, fíjate la palabra, atestados, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Bueno, vamos a encontrar en esta lista 23 pecados. 23 pecados. Otra vez, no son todos, porque por ejemplo Pablo no pone ningún pecado de tipo sexual, no pone homosexualismo, no pone lujuria, no pone adulterio, no pone fornicación, no pone esos pecados porque ya los mencionó antes en la segunda entrega de Dios. Acá va a hablar primero 5 pecados a los que les dice están atestados, luego otros 5 donde habla que están llenos de, y luego otros 13 que no dice nada, nada más los menciona. 23 pecados. Espero ser breve, hermanos, porque si me tardo 2 minutos por pecado ya me acorté el tiempo de la aplicación. Los procuraré ir muy rápido. Pongan atención. La mayoría de estos son sinónimos, ¿ok? Muchos se relacionan unos con otros. Entonces parece ser como que Pablo agrupa, ¿no? Va agrupándolos y va diciendo, bueno, estos hablan de este tema, estos hablan de este tema. Algunos son muy generales, otros son muy específicos, ¿ok? Pero fíjate, lo primero que dice es que están atestados. ¿Qué significa esto de atestados? Atestar es la palabra plero en griego, que significa totalmente lleno. Muy bien, totalmente lleno. Un vaso que ya no le cabe una gota. Si le echas una gota de más, se derrama, ¿ok? Lleno en su totalidad. ¿Llenos de qué? El primero es injusticia. Y bueno, algunos comentaristas dicen que este pecado abarca todos los demás, ¿ok? Estamos hablando de injusticia como un problema de herida del ser humano. Bueno, aquí lo habla como un pecado. Y de base a el resto de los
que continúen. ¿Qué es la injusticia según la Biblia? Bueno, vamos a entender primero qué es justicia. La justicia es el dar a Dios y a los hombres lo que se debe o lo que merece. Entonces, injusticia sería lo contrario, no darle a Dios lo que merece y no darle a los hombres lo que debemos o ellos merecen. Entonces, ese es el primer pecado, injusticia, que abarcaría el resto. Segundo pecado, fornicación, que no es el pecado o la palabra porneia, que después Pablo lo menciona en otros pasajes. Aquí la palabra es muy parecida, pero debíamos de traducirla, ¿ok? Si pudiéramos hacerlo, como iniquidad activa, maldad activa, ¿ok? Una maldad constante, una persona que está solamente pensando y obrando cosas para causarle mal a otro. ¿Conoces a alguien así? Uy, por ahí hay algunos, ¿no? Tal vez, espero que no muy cerca de ti, pero por ahí hay algunas personas que solamente están pensando en causarle mal a otro. Por ejemplo, todos los que hoy están allá con la guerra de los musulmanes, los de la yihad, los de la otra, ¿cómo se llaman? Que se bombardean y se matan unos con otros, se andan matando gente por todos lados. Ellos solamente están pensando en una forma de hacerle mal a otro. ¿Cómo puedo causarle mal a otro? Como sea, ¿no? La forma que sea. Bueno, este sería el pecado. Tercero, avaricia. Avaricia, bueno, este es más fácil de entender porque es un término que comprendemos todos nosotros. Es el deseo incontrolable de acumular cosas, de acumular riquezas. Ha sido descrito como el amor a las posesiones, que después Pablo lo menciona por ahí en una de sus cartas, el problema del amor al dinero, ¿no? Cuidado con el amor al dinero, pero etimológicamente la palabra significa tener más. No solo tener más dinero, tener más. ¿De qué? Lo que sea, ¿no? Hay gente que no tiene dinero, pero como compra casas, ¿no? No tengo dinero, pero tengo 20 casas. Bueno, yo con trabajo tengo una, ¿no? O mujeres, y no lo digo por ustedes, hermanas, créanme que nunca he ido a ninguna de sus casas, pero por ejemplo que tienen al pobre marido con un pedacito así del closet y ella tiene el 99.9% del closet y nunca tiene ropa. Eso sería un tipo de avaricia. Todos se ríen porque es cierto y todos los hermanos dicen: qué bueno pastor que les dijo ahí avaras. Es una manera en que se muestra la avaricia. Necesito más. Cuando llegamos a la casa donde estábamos viviendo mi esposa y yo, porque para que vean que no, en todas las casas pasa, hermanos. Dijo mi esposa: este lado es el mío, este lado es el tuyo, 2 espacios para ti, 2 espacios para mí. Que bueno, yo no tenía tanta ropa y así. Y pues poco a poco fue extendiendo su territorio. La vida del casado. No se casen, muchachos, compren 2 closets. O 2 casas, una para sus cosas de ella y otra para compartirlo con ella. Okay. Avaricia. Y este deseo es tener más y más y más, y no me importa si afecto a mi prójimo. Y entonces estoy cometiendo un acto de injusticia, lo que estamos mencionando. Todo tiene que ver con la injusticia. Esta es la disposición solamente de mis propios intereses y no me interesa si pisoteo a cualquiera. Eso pasa mucho en el trabajo, en la escuela, mucho. En casa también pasa. Siguiente pecado, perversidad junto con maldad. Estos 2 actos son contrarios a una persona benigna. Una persona benigna. ¿Qué es la perversidad? ¿Qué es la perversidad y qué es la maldad? Bueno, la perversidad es una disposición interior de dentro de mí al mal. Y la maldad es una expresión activa de dentro hacia afuera de la maldad. Simplemente una persona mala por dentro, pensamientos, actitudes, sentimientos malos, pero también con acciones malas. Dice el versículo: llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Aquí ya no es plero, aquí solamente es llenos, ¿ok?
No están arrebasados, pero están llenos. ¿Ok? Están casi, pero no tanto. Esa es la idea. Envidia, este tampoco lo conocemos mucho. Envidia, este es un sentimiento que se origina al no tener o no poder hacer lo que otros hacen, y entonces eso me causa a mí envidia. Dicen que hay envidia sana y enfermiza. La envidia es envidia y es pecado, ¿ok? Nada de que yo lo envidio sanamente, hermano. Nada, no es cierto, es pecaminosa la envidia. Entonces tengamos mucho cuidado de albergar en nuestros corazones una intención envidiosa. Ahora, si yo deseo tocar el piano, en vez de que lo debo de hacer yo, bueno, voy y le digo enséñeme porque no sé, y luego, después de practicar el mismo tiempo que el hermano practica, entonces me paro y me pongo a tocar el piano. Por lo tanto, si no lo hago así, estoy cayendo en un acto de envidia. Ya se equivocó. No sé de música, pero ya se equivocó. No, y de seguro yo lo haría mejor. Y entonces empezamos a envidiar algo que no es mío, que otro tiene, y ese es un acto de envidia. La envidia crea resentimiento, crea amargura en el corazón y obviamente nos hace infelices con el resto de la gente que nos rodea. La envidia es un pecado. En vez de mostrar satisfacción por lo que tengo, porque Dios me lo ha dado a mí, porque Dios me lo ha permitido a mí, al ver un sentimiento de envidia por algo que no tengo de otro. Otra vez, no necesariamente tienen que ser riquezas, hermanos. No necesariamente tiene que ser dinero. Puede ser, yo quisiera tener los hijos que tiene aquel hombre, porque los míos son malos, los de él son buenos. Eso es lo que vemos de afuera, ¿no? Habría que estar en la casa para ver si esos hijos son buenos. O yo quisiera el trabajo que tiene el hermano, porque se ve que gana bien. Sí, pero no sabemos que el hermano trabaja 16 horas al día, ¿no? ¿Sí me explico? Cuidado con la envidia. La envidia es un pecado que está muy cerca de nosotros, demasiado cerca de nosotros. Por cierto, cuando hablamos de José hace 2 semanas, hablamos de este pecado, la envidia. Homicidios, bueno, ese no tiene explicación. Privarle de la vida a alguien, asesinato o matar a alguien. Y pues, si yo preguntara, nadie de aquí es asesino, pero si entendemos lo que Jesús dijo ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, de que aquel que le dice a su hermano fato ya lo mató, hay un espíritu de odio, de ira que puede provocar la muerte de otro, ese ya sería un pecado. Bueno, eso del fato sería así como que, pues, yo nunca le digo así a mi hermana, ¿no? No, yo no, pero le decimos tonto, o peor que tonto. Si tú a tu hermano le dices tonto, o a tu esposa, a tu esposo, ya lo estás matando, porque en ti hay un sentimiento de venganza y de asesinar al otro. Homicidios, contiendas, estos dos van muy ligados con la envidia. Obviamente no voy a matar a alguien a quien amo, sino a alguien a quien envidio, que deseo tener lo que él tiene. Pero también contiendas, disputas, pleitos, peleas, ¿a causa de qué? Pues del egoísmo y de la envidia de otro. Él tiene algo que yo quisiera tener que no tengo, entonces me peleo para ganárselo, quitárselo. Ese sería contiendas. Engaños, es el siguiente. Engaños premeditados con el fin de obtener o dañar a alguien para mi propio beneficio. Es muy triste, hermanos, que entre cristianos se dé, pero se da. Hermano, ¿me prestan? Mire, présteme, el domingo le pago. Y lo digo para que tengan mucho cuidado. El domingo le pago, hermano. Bueno, hermano, mire, no tengo, pero pues es lo de las tortillas de la semana, ¿no? No se preocupe, el domingo se lo doy a él. Y sigue el domingo siguiente y me hago al enojado, ¿no? Sí, para que no me pida nada. Y el siguiente domingo me vuelvo a hacer el enojado. Ya el cuarto domingo dice la hermana, ¿para qué se lo pido si no me lo quiere pagar? Y lo único que sucede es que estamos engañando. Cuidado, hermanos, con el engaño. Cuidado con la mentira, cuidado con la traición, cuidado con el buscar ganar o obtener una ganancia de alguien a través del engaño. Es muy peligroso y es un acto pecaminoso que nos va a llevar a más pecado, Dice así el final de este párrafo, y malignidades. Esta es
tendencia de buscar el lado malo a todas las cosas, el lado perverso, la mala intención, la malicia consciente e intencional, el que usamos nosotros, bueno, no nosotros, el que se usa mucho en México, el famoso doble sentido, que cualquier palabra, que cualquier acción que tú haces, aunque sea sin pensarlo, sin meditarlo, sin quererlo, se toma como un doble sentido. El albur, tan famoso en nuestro país, ¿no? Que un cristiano no debería jamás utilizar. Es más, si están dos amigos tuyos hablando así, tú debes de darte la vuelta y irte. Eso no tiene nada que ver contigo, absolutamente nada. Y a veces pensamos, solo los hombres, no es cierto. Mentira, las mujeres también. Y deben de tener mucho cuidado de no caer en este pecado. Este pecado es muy fácil de caer, hermanos. Tan sencillo como un pensamiento. Y yo siempre lo he dicho, nuestro pensamiento es fabuloso. Es una de esas maravillas que Dios nos ha dado a los humanos. Somos tan buenos y tan hábiles para inventar, imaginar, pensar en algo y ya pecamos. Cuidado con este pecado. Verso número 30. Seguimos, la lista sigue, hermanos. Todavía no acaba Pablo de describir la enfermedad de la pecaminosidad. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Estas cosas no suceden, pero Pablo las puso, hermanos, es pecado. Murmuradores, hablar en secreto con malicia de otro. Y tiene que ver con detractores. El detractor habla de forma totalmente abierta en contra de otro. El murmurador lo hace escondidas por detrás, en la espalda, para que no me oigan los demás. Y el detractor lo hace en público y dice, no, miren, esto es así. Y lo hace abierto, descarado, diríamos nosotros. Aborrecedores de Dios, aquellos que niegan la existencia de Dios como si fueran sus enemigos, un enemigo que no quiere nada de Dios, que simplemente todo lo que sea Dios lo ve como algo aberrante, algo sucio. Ese sería un aborrecedor de Dios, aquel que odia a Dios porque sabe que Dios le estorba, porque sabe que su santidad le repele a él. Ese sería un aborrecedor de Dios. Un injurioso, soberbios y altivos. Estas tres van juntas. Tienen que ver. Un injurioso es aquel que se siente orgulloso y se disfruta como alguien orgulloso, alguien que se ensoberbece, se infla, sería la traducción del verbo en griego, se infla de orgullo y empieza a volar. Sería un injurioso. Soberbio, esta es la traducción para la actitud de aquellos que se sienten, se deleitan, se gozan haciendo a los demás chiquitos. Yo soy más que todos los demás. Y no tiene que ver con la posición, con los recursos. Simplemente se sienten más y ven a los otros como menos. Soberbios. Altivos, van juntas estas dos. Curiosos, soberbios, altivos. Aquel que se ponen por encima de otros y humillan y sobajan al resto. Este sería un altivo. No solamente es alguien soberbio que lo ve pequeño, sino que además los humillan y sobajan a los demás. Esta persona es una persona tendiente a exagerar y a ser extravagante. Imagínense, todos venimos así vestidos y de repente viene un hermano con no dañar a nadie, ¿no? Viene un hermano con 3 cadenas de oro de grueso quilataje, camisa de seda, pantalón Armani, zapatos Hugo Boss, y que está colgándose en su cuerpo 40,000 pesos, ¿no? Y ve a todos los demás, ay, pobrecitos pobres, ¿no? Yo soy rico. Y voltea a verlos a todos así como diciendo, ay, mira, ahí están. Esa sería una persona injuriosa, soberbia, altiva. Inventores de males. Este es muy interesante, hermanos. No solo practica un mal, sino inventa nuevos males. Esa es la idea. Nuevas formas de maldad él está buscando, ideando. ¿Cómo puedo hacer eso que era malo?
¿Cómo le hago para hacerlo todavía más malo y causar mayor daño a quienes están frente a mí? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, estas personas procuran tal vez nuevos vicios, nuevas emociones, algo nuevo, una innovación para pecar todavía más, aparte de lo que ya hace. El siguiente dice: desobedientes a los padres. Esto en esta iglesia y en ninguna de las que yo voy, hermano, sucede. Todos los hijos son unos verdaderos gigantes de la obediencia a sus padres. Jamás desobedecen. Lo que el padre le dice lo cumplen, ¿para qué? Desde arriba hasta abajo. Si la mamá le dice: ve a comprar las tortillas, lava los trastes y les das de comer a tus hermanos, con un amor, una pasión se levantan y dicen: con gozo lo voy a hacer porque voy a obedecer a mi mamá, porque eso le agrada a Dios. Mentira. Desobedientes a los padres. ¿Verdad que sí? Sí. La verdad. Solo yo era obediente a mis padres. Verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Ya estamos terminando, los últimos. Estos hablan de un aspecto negativo de algunas cosas. Sin conciencia, sin palabras, sin entrañas, sin compasión, eso dicen otras versiones. En este caso dice necios, desleales. ¿Quiénes son los necios? Habla de una persona sin inteligencia que actúa de manera insensata, sin pensar, sin razonar lo que hace o lo que dice. Ese sería un necio. No conocemos necios en nuestro país, no hay muchos, pero la Biblia habla de ellos, de los necios. Y también habla de desleales, aquellos que son incapaces de ser fieles, aquellos que simplemente tienen dos caras, y de un lado dan una y del otro lado dan otra, y habla de su infidelidad. Cuidado, hermanos, varones, hermanas, damas, la infidelidad en el matrimonio es muy peligrosa y no empieza afuera, empieza aquí, en la mente. Cuidado con la infidelidad. Sin afecto natural, dice. Sin afecto natural. Esta palabra tendría que traducirse como sin amor a la familia, sin amor a aquellos que están cercanos o que son cercanos. La Biblia de Dios habla hoy lo traduce: no sienten cariño por nadie. Esa sería una de las traducciones. Aquí estamos hablando de aquellos que no aman a su propia sangre. Para los griegos, para los romanos, el infanticidio era común. Si el niño nacía jorobadito, lo agarraban, lo aventaban a las piedras para que muriera. Si el niño nacía con un dedo menos o un dedo más, hacían exactamente lo mismo. Peor tantito, si el niño nacía con un problema de síndrome, con alguna deficiencia mayor, el niño era muerto. Así, los mataban, hermanos. Tal cual. Bueno, aquí está hablando de ese término, y hoy tendríamos que tener muy presente el problema del aborto. Es lo que está hablando aquí. Aquellos que no tienen amor por algo que es de su propia sangre, de su propio cuerpo. Este es algo que, el aborto, es algo que en la iglesia nunca debería de suceder. Por eso debemos tener mucho cuidado de cómo enseñamos la palabra de Dios a las jóvenes o a los jóvenes, para que no vayan a caer en este tipo de acciones y actitudes. Y por último, cuando habla de implacables, esta frase, esta palabra, este pecado no está en los manuscritos más confiables que se cuentan. Probablemente tiene que ver con buscar el mal al prójimo hasta lograr el mal en él, pero también habla de alguien que es desleal, de alguien que es implacable, lo que ya vimos un poquito más antes. Y por último termina Pablo diciendo: sin misericordia, sin misericordia. En el capítulo 1 habla de que Dios es misericordioso, allá en los primeros versículos, de que Dios es un Dios misericordioso, que ama, que busca y que va a buscar a través de su Hijo que las personas que caen en el pecado puedan llegar a Él.
y termina hablando de que el último pecado que Pablo menciona aquí habla de que el hombre llega al grado de no tener misericordia. ¿Qué significa esto? Es no sentir compasión por nadie, no sentir algo de amor por alguien y actuar en consecuencia. Es lo que Pablo está diciendo. Esta persona es incapaz de mostrar misericordia y no puede ir más bajo, hermanos. Ya no podría Pablo decir, bueno, y agréguele algo más, porque con este término, con este pecado, simplemente está englobando absolutamente todos los pecados del ser humano. Qué grave condición del hombre pecaminoso, ¿no? Va de mal en peor. Y no hay forma de salir porque sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando. Si ustedes hablan con un homosexual, ellos dicen, yo sé que estoy mal, pero no sé cómo salir. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué hago para salir de esto si me gusta? Es complicado, hermanos, no es tan sencillo como un alcohólico, ¿eh? Al alcohólico le quitas la botella, al homosexual ¿cómo le quitas su cuerpo? Complicado, ¿no? Para Dios no hay complicaciones, para Dios es muy sencillo. Cristo es la respuesta. Verso número 32, tercer aspecto, la práctica pecaminosa. Dice el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice Pablo que ellos entienden el juicio de Dios, ellos entienden que están obrando mal, ellos se dan cuenta que están haciendo algo malo, no solo porque Dios lo muestra en su palabra, sino también su conciencia les muestra que están haciendo mal. Ya una persona inconsciente que mata por matar, bueno, ya es un desequilibrado mental. Por lo general no sucede así, por lo general están pensando lo que hacen. Y entonces Pablo está diciendo que aquellos que hacen y practican la vida pecaminosa de esta manera, entienden que esto va a traerles el juicio de Dios. Pero dice, ellos, los que practican estas cosas, todo esto que hemos mencionado, son dignos de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿eso significa que todos los jóvenes que son desobedientes a sus padres van a ir a la muerte? Sí, si no se arrepienten y piden perdón. Pero tenemos una gran bendición nosotros los creyentes. 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el mismo Juan, 1 Juan 1, abogado tenemos para con el Padre, ¿quién? Jesucristo, el justo, el justo. Por lo tanto, estos pecadores, ninguno de ellos entiende las implicaciones plenas o completas de sus acciones. Tienen un conocimiento suficiente para saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Su propia conciencia les acusa, dice Pablo. Pero ahora, por estar practicando algo malo, ahora ellos no pueden salir de esa condición pecaminosa. Viven en ese pecado de forma tan sutil o tan hábil por parte del enemigo, que ahora ellos mismos lo viven como si fuera su propia vida. Es lo que pasa con los homosexuales. Perdón por recurrir tanto a ellos, pero es lo más sencillo, ¿no? Tal vez los demás es medio complicado buscar un avaro que viva así. Un homosexual esto es lo que hace. Exactamente es lo que hace. Ellos dicen, estos que practican estas cosas son merecedores de la muerte espiritual. Ellos son merecedores de la muerte. De la muerte. No solo la muerte física, que es consecuencia del pecado de Adán y consecuencia de nuestro pecado, sino también la muerte espiritual. Espiritual. Pablo dice que estos hombres que hablan y que actúan de estas maneras no son gente inocente. Ellos saben, ellos tienen conciencia de lo que están haciendo, saben que hay un Dios santo, saben que hay un Dios perfecto y saben que en algún momento ese Dios los va a juzgar. Eso es lo que va a pasar. Ellos saben que Dios les va a llamar a rendir cuentas y que si continúan en ese camino simplemente va a venir la muerte y la perdición para ellos. Pero sin embargo, a pesar de ello, a pesar de que son conscientes de ello, ellos continúan practicando esos pecados y siguen en la práctica habitual de esos pecados.
Y no solo eso, vamos al último aspecto, la complicidad humana. Observa el verso 32. Dice, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Pablo está diciendo aquí que aquellos que entienden su condición pecaminosa, no solo las hacen, no solo viven practicando esos pecados, sino, dice, también se complacen. Ellos cometen el pecado, pero también aprueban el pecado en otros. Y es como si estuvieran, qué bueno que eres pecador, igual que tú yo lo hago, somos bien buenos pecadores. Y nos desechan porras, ¿no? Sigamos pecando, sigamos haciéndolo, total, Dios es bueno, y al final de los tiempos Dios va a salvar a todos los seres humanos. Mentira, mentira. Simplemente aquellos que viven en esta condición van a ir a la muerte eterna. Y no hay escape para ellos. No hay escape para ellos. Cuando un hombre tiene vergüenza por algún pecado que comete, todavía hay opciones de que salga de su mal camino. Pero cuando ya la persona pierde la vergüenza y lo hace, y lo hace, y lo hace, y luego aplaude a otros que lo hacen, simplemente no hay escape. Esa persona va al infierno eterno. No hay salida para él. Humanamente hablando, no hay salida. No hay manera de que él pueda salir. Él está muerto espiritualmente y no tiene escape, no tiene salida. Leíamos hace rato Juan 3:18. Búscalo, por favor. Juan 3:18. Es interesante que siempre nos quedamos en el 16, ¿no? Pues sí, la parte bonita de Juan 3. Y no nos gusta mucho la parte fea de Juan 3. Pero observa el verso 18. El que cree en Él, el que cree en Cristo, que ya lo dijo ahí en el verso 16, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Observa, la luz vino al mundo y los hombres amaron más. Hermanos, de este lado está sordo y de este medio oigo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras eran malas. Vino la luz, Cristo, ¿no? La luz vino al mundo y los hombres amaron más su pecado que la luz. Porque sus pecados son malos. Esa sería la traducción sencilla. Porque todo aquel, observa, todo aquel que hace lo malo, que aborrece la luz, aborrece a Cristo, aborrece su santidad perfecta, y no viene a la luz, y no viene ese Hijo Santo de Dios, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Qué triste condición del hombre pecador. Ama el pecado, pero no solo ama el pecado, que sería, bueno, una parte, ¿no? No solo ama su pecado, sino aborrece a quién, a Cristo, la luz de Cristo. Triste, triste su condición. Sencilla su solución. Este hombre está condenado a la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas del médico, de aquel paciente que llegó con el médico y le detectó todos los males habidos y por haber? Bueno, la solución es muy sencilla. Jesucristo es la solución. Tu amigo, tu papá, tu esposo, tu hijo, tu primo, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, necesitan a Jesucristo para salir de esa condición espiritual en la que viven. No hay otra manera. Van destinados a la muerte eterna. ¿Los amas? ¿Amas a tu hijo que no es creyente? ¿A tu esposo que no es creyente? ¿A tu suegro? ¿A tu suegra? ¿Amas a tu yerno? ¿A tu novio? ¿A tu novia? ¿La amas? Háblale de Cristo, porque ella o él van a la muerte eterna y no hay escape. No hay manera si no es a través de Jesucristo. Este es un llamado no solo para examinarnos a nosotros y ver cómo está mi vida espiritual referente a estos pecados,
¿Y qué de estos pecados? Tal vez no los practico, pero constantemente caigo en ellos, ¿no? Es un llamado para nosotros, sí, sí es cierto. Y tenemos que observarnos a nosotros, nuestra condición pecaminosa y la única manera en que pudiéramos salir. Pero también es cierto que es la única manera en que el pecador puede salir de su condición. Es la única. Este es el objetivo de Pablo al escribir ahí en Romanos. Este es el objetivo. Busca Efesios capítulo 2, por favor, y con eso vamos a terminar. Efesios capítulo 2. Aquel que está en pecado está muerto espiritualmente. Efesios 2, 1. No tiene escape, está muerto. Un muerto, ¿qué puede hacer por él mismo? Nada. Nada. Absolutamente nada. Observa el verso 1. Efesios 2, 1. Y él está hablando de Cristo. Versos adelante está hablando de Cristo. Y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La condición que ellos tienen ahora, que ser muerto espiritualmente, es ser llamado por lo que dice aquí Pablo, hijo de ira, aquel que vive en su pecado, era lo que tú y yo teníamos antes de conocer a Cristo. Exactamente lo mismo. Tú no eras mejor que yo y nosotros no éramos mejores que ellos. Éramos igual de pecadores. ¿Ok? ¿Qué necesitan ellos? Verso número 4. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y a Pablo nos incluye a todos, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No somos mejores que ellos. Tú no eres mejor que un homosexual. La única diferencia es que tú has sido redimido por Cristo, perdonado por Cristo. Y ni siquiera es algo que tú ganaste, es algo que Dios te dio por su gracia. Y ni siquiera fue algo que tú creíste, porque la fe, dice ahí el verso número 8, es un don de Dios. O sea, ni siquiera fe has tenido para recibir lo que hoy tienes. Simplemente fue gracia. Gracia, un regalo. Un regalo. Ahora, ¿qué necesita aquel que vive sin Cristo? Aquel que vive en pecado. Aquel que su diagnóstico es muerte. Cristo. Lo que tú obtuviste hace muchos años, tal vez, la semana pasada, no lo sé cuándo. Lo que tú tienes, que no te fue sino dado por Dios, es lo que Él necesita. Búscalo. Háblale. Ora por Él. Predícale. No solo digas, bueno, yo vivo como cristiano y un día entenderá. No, habla con Él. La gente necesita escuchar el Evangelio. Habla con Él, predícale, para que no muera sin Cristo, para que no vaya al infierno eterno. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra, de aprender, Señor, a través de ella, de observar, Señor, la condición del hombre pecador, de observar, Señor, su condición de muerte espiritual. Observar, Señor, que no hay escapatoria. Simplemente están destinados, Señor, a una muerte eterna sin ti. Pero, Padre, hay una solución para sus vidas, como la hubo para con nosotros, por el amor, por la gracia, la misericordia que tuviste por nosotros.
Ellos necesitan eso mismo, Padre. Tal vez es alguien cercano a cada uno de nosotros. Tal vez es un pariente, esposo, esposa, hijo, padres. Tal vez es alguien, Señor, que amamos, pero que tal vez nunca ha escuchado de nuestros labios, Señor, el Evangelio. Te pedimos, Padre, que toques esos corazones y que al recibir, al escuchar, Señor, tu palabra, puedan ser receptivos, Señor, a ella. Señor, hay gente que está muriendo sin ti. Y tal vez como iglesias, Padre, nos hemos quedado callados mucho tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra responsabilidad al haber sido salvados por gracia. Ahora, Señor, compartir esa misma gracia, esa misma salvación, Señor, con quienes lo necesitan. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestras vidas y porque sabemos, Señor, que traerá bendición, Señor, a cada uno de nosotros, pero sobre todo, Padre, a tu obra en este lugar. Lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.